Con 23 minutos, 53 intoxicaciones por salmonela se han registrado solo en enero en nuestro país. Un aumento de casos que en su mayoría se debe al consumo de huevo crudo. Dani Linares nos va a contar más de esto y también, Dani, hablemos de algunas medidas para poder prevenir. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Claro, es una bacteria que está en las gallinas que preocupa, sobre todo con el aumento de las temperaturas, el manejo de los alimentos también en la calle. Muchas veces cuando la gente consume alimentos en la calle puede contagiarse con salmonela. Vamos a conversar de aquello junto al doctor Carlos Rivera, jefe de la unidad de urgencias de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, en primera instancia, síntomas respecto a aquello. ¿Cuándo la persona tiene que consultar o directamente acercarse a un servicio de urgencia? Bueno, básicamente el brote de salmonella enteritis, que es la más frecuente, que son salmonelas no tíficas. Nosotros estábamos acostumbrados a la fiebre tifoidea en Chile, pero eso se ha ido disminuyendo. Esta, en cambio, es una enfermedad relativamente nueva y generalmente se caracteriza por cuadros de diarrea de origen de aparición muy brusca, náusea, vómito, dolor abdominal y fiebre muy elevada. De modo que si uno está en una situación así, cuando esto pasa 6 horas a 72 horas después de haber consumido comidas generalmente mal cocidas o huevos o mayonesa casera, uno debe consultar un servicio de urgencia o por lo menos tener la precaución de hidratarse en buena forma. En ese sentido también las preparaciones que se hacen con huevo, por ejemplo el pisco sour, que se agrega huevo crudo, en ese sentido también el llamado a poder reemplazar ese tipo de producto, evitar también utilizar en preparaciones el huevo en esa medida. Bueno, en general lo que nos ha dicho la autoridad y lo que sabemos nosotros hoy día es que no debemos consumir alimentos crudos y el consumo de alimentos crudos revierte un mayor riesgo. Y uno de esos riesgos es precisamente este brote de salmonela y se explica de esa manera porque no hay otra razón para tener esta enfermedad. Hablaba yo de la incidencia de la temperatura, doctor, cuando las temporadas han sido bastante altas, los termómetros aquí en enero, aquí en la región metropolitana, en la zona centro-sur. ¿Qué incidencia tiene el manejo de alimentos a temperatura, muchas veces cuando la cadena de frío se rompe también? Bueno, básicamente lo que usted ha mencionado, Dani, recién, los televidentes tienen que tener presente que el consumo en lugares inapropiados, donde no se conserva esta custodia del frío, esta cadena del frío, los alimentos cambian la temperatura y eso favorece el desarrollo de una bacteria que se llama salmonela y que es muy peligrosa y que es la que hoy día está siendo responsable de este aumento sobre lo habitual. El año pasado solamente tuvimos 1.750 o 1.740 casos de salmonella enteritis y una enfermedad que no veíamos hace mucho tiempo y que es de la década del 90 recién introducida en el país por el norte y es muy peligrosa porque puede llegar a ser incluso mortal en algunos pacientes. Y hacia primera vista no se detecta porque en el huevo no se aprecia nada distinto. Doctor, en términos del almacenamiento del producto, del huevo, ¿cómo se debe mantener? ¿Dentro del refrigerador? ¿Sobre el mesón de la cocina? ¿Cuál es la recomendación en ese sentido? Bueno, tal como menciona usted, los huevos deben mantener una temperatura ambiente, no es la adecuada, deberían estar refrigerados en el refrigerador a 5 grados. Y eso significa que el huevo tampoco debe lavarse antes de introducirse al refrigerador porque el agua, al lavarlo, reblandece la cáscara y hace que la salmonela que está alrededor del huevo, y no necesariamente el huevo que está sucio, porque a veces el oviducto de la gallina está contaminado. Eso significa que el huevo puede tener un aspecto totalmente normal y inocuo y usted lo consume crudo y eso hace que peligre. Entonces hay que mantenerlo refrigerado, no lavarlo antes de meterlo al refrigerador porque eso reblandece la cáscara y entra la bacteria y sobre todo manipularlo en forma adecuada, consumirlo fresco pero cocido y nunca consumirlo crudo. Y al momento de cocinar, doctor, ahí sí lavar la cáscara, porque muchas veces la gente tiene esa costumbre de lavar los huevos antes de utilizarlos. Sí, lo que se menciona es que uno puede lavar la cáscara y sobre todo lavar después todos los utensilios que tuvieron contacto con el huevo y en la manipulación. A veces el mesón queda contaminado, las manos del manipulador quedan contaminadas. Y ahí es muy importante la fiscalización y la educación de la población y sobre todo hay que tener mucha precaución en la manipulación de estos productos cuando se fabrica mayonesa casera. Básicamente Chile, de acordarse más de algún televidente, del año 98 hubo una intoxicación masiva por esto. En noviembre de este año, una de las comunas de Santiago, Maipú, también una otra intoxicación masiva y generalmente está relacionado con mayonesa casera o el consumo de aves de corral cruda.
Doctor, es una situación que no está permitida comprar, por ejemplo, alimentos en la calle, pero sabemos que es una realidad, ocurre, gente compre comida al paso. En ese sentido, recomendaciones al respecto sobre productos, porque hay productos que son más peligrosos que otros, por ejemplo, el sushi o también los productos, como usted dice, que tienen mayonesa. Bueno, el sushi ha sido responsable de una intoxicación muy importante en la región metropolitana hace unos meses atrás y hace unos años también se vio algo similar. El sushi es un producto crudo y acuérdese que esto no solamente afecta a veces a la ave del corral, también se ha visto en otros alimentos y hay otras salmonelas que no son la salmonela enteritidis que estábamos comentando y que son también muy peligrosas. De modo que, nuevamente, la población tiene que tener, el mercado genera un círculo virtuoso cuando las cosas son bien hechas y cuando usted consume en la calle lo que está haciendo es favorecer que la gente se libere y incumpla en realidad esa ley, digamos. Doctor Rivera, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con estos datos sin duda importantes a tener ojo respecto al consumo de huevos crudos, a ver si pueden reemplazar ese producto por otras. Hoy día hay alternativas en el mercado, hay claras en polvo para poder reemplazarlo. También en el caso, si gustan de la mayonesa casera, también se puede hacer en base a leche, echándole la misma cantidad de aceite, puede obtener un resultado muy similar al de la mayonesa casera y sí, no incluyendo, por ejemplo, huevos crudos que pueden evitar también el consumo y el contagio por parte de salmonela. Buenos datos, este llamado también a prevenir para que no sigan aumentando los casos. De verdad, la gente lo pasa muy mal cuando contrae esta bacteria. Muchas gracias al doctor y gracias a ti, Dani. Nos vemos. Buen día. Buenos días.